El estruendo del vidrio rompiéndose contra la loseta interrumpió la paz de mi propia cocina. Soy Clemencia, tengo 68 años y vivo atrapada con un yerno cruel, pero él ignora que quien controla el testamento, controla el destino. El sonido fue seco, violento, como un disparo en medio de la tarde calurosa. Los fragmentos de cristal brillaron bajo la luz de la lámpara fluorescente, esparciéndose peligrosamente cerca de mis pantuflas ortopédicas. Me quedé inmóvil, sujetando con fuerza las manijas de mi andadera de aluminio, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba no por miedo, sino por una mezcla amarga de incredulidad y una furia antigua que creía haber dejado atrás en los pasillos del hospital donde trabajé 40 años. «Sírvete tú misma, parásito», bramó Roberto, con esa voz ronca que le sale cuando ha bebido un par de cervezas de más, o simplemente cuando su verdadera naturaleza decide asomarse sin filtros. Mi yerno estaba allí, parado frente al refrigerador de doble puerta que yo compré hace 6 meses, con el rostro enrojecido y las manos empuñadas. Su respiración era agitada, como si pedirle un simple vaso de agua hubiera sido un esfuerzo titánico, una ofensa imperdonable a su descanso de domingo. Yo solo tenía sed. Una sed seca y rasposa provocada por los medicamentos para la presión y los calmantes para mi cadera recién operada. No dije nada al principio. Mis ojos, acostumbrados a detectar el miedo y la mentira en los pacientes más difíciles, se clavaron en los suyos. Él sostuvo la mirada un segundo, desafiante, hinchado de una arrogancia prestada, antes de desviar la vista hacia el televisor de la sala, como si el espectáculo de humillarme ya hubiera terminado y fuera hora de volver al fútbol. «¿Parásito?», susurré, más para mí que para él. La palabra rebotó en mi mente, absurda y venenosa. Miré a mi alrededor. Estábamos en la cocina de la casa que mi esposo, que en paz descanse, y yo construimos ladrillo a ladrillo hace 3 décadas. Las cortinas de encaje las cosí yo. La madera de los gabinetes la elegí yo. Incluso la comida que Roberto digería en ese momento, esos cortes de carne que tanto le gustan para sus asados de fin de semana, fueron pagados con la pensión que me gané tras años de turnos dobles, noches sin dormir y la responsabilidad de ser jefa de enfermeras en el Hospital Central. Y sin embargo, para él, la intrusa era yo. El dolor en mi cadera derecha palpitó, recordándome mi vulnerabilidad física. Hace 2 meses, cuando me caí en el jardín, mi hija Lucía insistió en que ellos debían mudarse conmigo para cuidarme. Yo, tonta de mí, cegada por el amor de madre y la soledad que a veces se siente en una casa tan grande, acepté. Pensé en la compañía, en el ruido de la familia, en no cenar sola frente al noticiero. No vi venir que lo que entraba por mi puerta no era ayuda, sino una ocupación hostil. Roberto se dio la vuelta y se marchó hacia la sala, refunfuñando cosas que preferí no descifrar del todo, aunque escuché claramente «vieja inútil» y «carga». Me dejó allí, parada con mi andadera, frente a un mar de vidrios rotos y un charco de agua que avanzaba hacia mis pies. Cualquier otra mujer se hubiera echado a llorar. Quizás, en otro tiempo, yo también lo habría hecho, pero las lágrimas no limpian pisos ni curan heridas. Respiré hondo, oliendo el aroma a guiso que aún flotaba en el aire, y tomé una decisión silenciosa. No iba a gritarle, no iba a llamar a Lucía para que me defendiera, porque sabía, con un dolor profundo en el pecho, que ella probablemente bajaría la cabeza y me pediría que tuviera paciencia con Roberto, que él estaba muy estresado por el trabajo. ¿Qué trabajo? Si desde que llegaron aquí, el único trabajo de Roberto ha sido administrar mi paciencia y gastar mis ahorros en reparaciones que la casa no necesitaba. Con movimientos lentos y calculados, solté una mano de la andadera y me apoyé en la encimera. Me dolía el alma, pero me dolía más la dignidad pisoteada. Busqué debajo del fregadero la escoba y el recogedor. Me costó agacharme. Sentí el tirón en la cicatriz de la operación, un recordatorio agudo de mi fragilidad actual, pero no me detuve. Barrí cada fragmento. El sonido del vidrio arrastrándose por la cerámica fue la única conversación que tuvimos. Roberto subió el volumen del televisor, intentando ahogar el sonido de mi esfuerzo, intentando borrar su culpa o quizás celebrar su pequeña victoria de macho alfa en una casa ajena.
Recogí los cristales grandes con cuidado. Uno de ellos me rozó el dedo índice, y una gota de sangre oscura brotó, mezclándose con el agua del suelo. La miré fascinada. Sangre, vida, lo que yo había pasado años preservando en otros, y lo que este hombre parecía querer drenarme día a día. Sequé el piso con un trapo viejo, exprimiéndolo con mis manos artríticas pero aún fuertes. Cuando terminé, la cocina estaba impecable de nuevo. Me serví mi propio vaso de agua, del grifo, porque no iba a darle el gusto de verme derrotada por la sed. Bebí despacio, sintiendo el líquido fresco bajar por mi garganta, lavando el nudo que se me había formado. Luego, inicié el ascenso. Mi habitación está en la planta baja, adaptada desde la operación, pero esa tarde sentí la necesidad imperiosa de ir al despacho de mi difunto esposo, que está en el segundo piso. Subir las escaleras fue un calvario. Cada escalón era una batalla ganada a la gravedad y a la edad. Clac, paso, arrastro. Clac, paso, arrastro. Desde la sala escuché la voz de Roberto. Lucía, tu madre ya está haciendo ruido otra vez. Dile que se esté quieta, que no deja oír el partido. Mi hija, mi pequeña Lucía, apareció en el umbral de la sala. La vi desde el descanso de la escalera. Tenía ojeras y esa postura encorvada de quien ha aprendido a hacerse pequeña para no estorbar. Mamá, por favor, empezó a decir, mirando hacia arriba. No te preocupes, hija. La corté, con una voz tan tranquila que ella parpadeó, confundida. Solo voy a buscar unos papeles viejos. No haré ruido. Seguí subiendo. No le dije que su marido acababa de llamarme parásito. No le dije que había tenido que limpiar vidrios rotos, arriesgándome a una caída. ¿Para qué? Para verla sufrir intentando justificarlo. O peor, para verla encogerse de hombros con resignación. No, esta guerra ya no era de infantería, era de generales. Y yo era la única general en esta casa. Llegué al despacho. El aire allí olía a madera antigua, a libros y a la loción de tabaco que usaba mi marido. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. El silencio me envolvió como un abrazo protector. Me senté en el sillón de cuero giratorio, ese que Roberto había intentado sacar 2 veces para venderlo porque ocupa mucho espacio. Acaricié los reposabrazos desgastados. Me permití, solo por un momento, cerrar los ojos y sentir la humillación arder en mi pecho. ¡Parásito! La palabra resonaba. Yo, que pagaba la luz que iluminaba su estupidez, el agua que él desperdiciaba, el internet con el que veía sus tonterías. Yo, que había puesto el enganche para el coche que él manejaba porque el transporte público es peligroso para los niños. Abrí los ojos y la tristeza dio paso a una claridad fría, clínica. Era la misma frialdad necesaria para hacer un triaje en una sala de emergencias colapsada. Había que cortar lo que estaba gangrenado para salvar el cuerpo. Abrí el cajón inferior del escritorio, donde guardaba las cosas que ya no servían. Debajo de álbumes de fotos y carpetas de facturas pagadas, había una caja de metal gris. Busqué la llave que siempre llevaba colgada al cuello, escondida bajo mi blusa, junto a mi escapulario. Dentro de la caja había documentos, escrituras, pólizas de seguro y una agenda pequeña, de piel negra, con bordes dorados. No era una agenda digital, de esas que se borran o se pierden en la nube. Era papel y tinta. Busqué la letra V. Licenciado Valenzuela. Arturo Valenzuela no era solo un abogado. Era un viejo amigo, un tiburón con traje de seda que me debía un favor inmenso desde aquella noche en el hospital, hace 20 años, cuando moví cielo y tierra para que atendieran a su hijo antes que a nadie tras un accidente de moto. Arturo nunca olvidaba, y yo tampoco. Miré el reloj de pared. Eran las 7 de la tarde de un domingo, hora imprudente para llamar a cualquier profesional. Pero la emergencia en mi vida era código rojo. Marqué el número en mi celular, mis dedos temblando ligeramente, no por debilidad, sino por la adrenalina de la decisión tomada. Timbró una vez, 2 veces. ¿Bueno? La voz al otro lado era grave, profesional, aunque se notaba el tono de descanso. Arturo, soy Clemencia. Hubo un silencio breve, seguido por el sonido de una silla moviéndose y una voz que cambió instantáneamente a un tono de calidez y alerta. Clemencia, qué milagro. Y qué gusto.
Aunque, conociéndote, si me llamas un domingo a esta hora, no es para invitarme a tomar café. ¿Pasó algo? Respiré hondo. Miré por la ventana del despacho hacia el jardín. Abajo, podía ver el coche de Roberto mal estacionado sobre mi césped, aplastando las hortensias que planté el año pasado. Necesito verte, Arturo. Mañana mismo a primera hora. Claro, mujer. ¿Es un tema de salud? ¿El testamento? No, Arturo, dije, y mi voz sonó firme como el acero de un bisturí. Es un tema de desalojo y de revocación de poderes. Quiero recuperar mi vida. Al otro lado de la línea, casi pude escuchar la sonrisa del lobo de Arturo. Entiendo. ¿La familia se puso difícil? La familia olvidó quién pone el techo y quién pone el pan. Respondí, sintiendo cómo cada palabra me devolvía un poco de la fuerza que el insulto de Roberto me había robado. Me llamaron parásito, Arturo, en mi propia cocina. Grave error, dijo él, con esa calma que precede a la tormenta legal. Muy grave error. Clemencia, prepara el café fuerte para mañana. Voy a llevar los papeles para la demanda de desahucio y vamos a revisar esas cuentas bancarias mancomunadas que abriste por conveniencia. Tráelo todo, Arturo. Quiero que cuando el golpe caiga no tengan ni dónde sentarse a llorar. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla negra. Abajo se escuchó un grito de gol. Roberto celebraba. Lucía probablemente estaría sirviéndole otra cerveza, temerosa de romper el buen humor de su marido. Ellos creían que la vieja estaba arriba, lamiéndose las heridas, asustada y dependiente. Creían que el vaso roto era el final de la discusión. No sabían que el vaso roto era solo la campana que anunciaba el inicio del primer round. Me levanté del sillón, ignorando el dolor de mi cadera. Me sentí más alta, más fuerte. Me acerqué al espejo de cuerpo entero que había en la esquina. Me vi, el cabello gris recogido en un chongo severo, la blusa de botones abrochada hasta arriba, la andadera frente a mí. Parecía una abuela inofensiva. Sonreí, una sonrisa torcida que no me llegaba a los ojos. Parásito. Repetí la palabra, saboreándola como un caramelo amargo. Vamos a ver quién sobrevive cuando corte el suministro de sangre. Esa noche no bajé a cenar. Escuché sus risas. Escuché cómo Roberto se quejaba de que la carne estaba un poco seca. Escuché el silencio sumiso de mi hija. Me quedé en el despacho, organizando carpetas, revisando estados de cuenta que no había querido mirar en detalle por confianza ciega. Sumé los gastos de supermercado, que eran exorbitantes. Vi retiros de cajero en horas de la madrugada. Vi cargos en licorerías y tiendas de electrónica. Cada cifra era una bofetada, pero también era munición. Cuando la luna estuvo alta y la casa se quedó en silencio, bajé a mi habitación con la carpeta bajo el brazo. Pasé por la cocina. El piso estaba limpio, gracias a mí. No había rastro de los vidrios. Pero la grieta que se había abierto en mi familia era irreparable. Me metí en la cama, pero no recé mis oraciones habituales. Esa noche, mi oración fue una estrategia. Mañana lunes, el parásito iba a enseñarles cómo se infecta el sistema de quien se cree intocable. Mañana, Clemencia dejaba de ser la madre abnegada y volvía a ser la jefa. Y en mi hospital, las infecciones se erradicaban sin piedad. Cerré los ojos y dormí como no lo había hecho en meses, arrullada por la dulce promesa de la justicia que estaba por llegar. El sol de la mañana entró por la ventana de la cocina con una inocencia que me pareció insultante. Era lunes. Para el resto del mundo, el inicio de una semana laboral. Para mí, el primer día del resto de mi vida, o al menos, el primer día de la reconquista de mi territorio. Me levanté antes que nadie, ignorando el pinchazo habitual en mi cadera, impulsada por una energía nerviosa que no sentía desde mis épocas de guardias nocturnas en terapia intensiva. Preparé café, no el instantáneo que Roberto compraba con mi dinero, porque es más rápido, sino el de grano, el que guardaba en la alacena alta para ocasiones especiales. El aroma fuerte y oscuro llenó la cocina, borrando cualquier rastro del olor a humedad y cerveza rancia que a veces dejaba mi yerno. Mientras el agua goteaba rítmicamente, me senté en la mesa con mi libreta y mis lentes de lectura. La casa estaba en silencio. Roberto, como buen desempleado estresado, seguramente dormiría hasta las 11. Lucía, mi pobre hija, ya se habría ido a su trabajo de medio tiempo en la biblioteca, huyendo de puntitas para no despertar a la bestia. Estaba sola, y por primera vez en meses,
La soledad no me supo a abandono, sino a oportunidad. A las 9 en punto, el timbre sonó con 2 toques secos y precisos. Sabía quién era. Arturo Valenzuela no conoce la impuntualidad. Para él, llegar tarde es una falta de respeto peor que un insulto. Me levanté despacio, acomodando mi bata de casa, esa de seda azul que solía usar cuando recibía visitas importantes con mi esposo. No me puse la ropa de abuelita enferma. Hoy no. Abrí la puerta y allí estaba él, con su traje gris impecable y un maletín de cuero que parecía pesar toneladas de secretos legales. «Clemencia», saludó, inclinando levemente la cabeza. Sus ojos, detrás de unas gafas de montura dorada, escanearon mi rostro buscando señales de debilidad. No encontró ninguna. «Pasa, Arturo. El café está listo». Nos sentamos en el comedor formal, ese que Roberto decía que debíamos vender porque nadie usa comedores de 8 sillas hoy en día. Arturo desplegó sus documentos sobre la madera barnizada con la precisión de un cirujano preparando su instrumental. «Hice lo que me pediste anoche», dijo Arturo, yendo directo al grano. «Revisé los movimientos bancarios de los últimos 6 meses, desde que les diste acceso a la cuenta mancomunada para gastos del hogar. Clemencia, tienes que ver esto». Me extendió unas hojas impresas llenas de filas y columnas. Al principio, los números bailaron ante mis ojos, pero luego, mi entrenamiento profesional tomó el control. Durante 40 años leí expedientes médicos complejos, descifrando diagnósticos mortales en garabatos ilegibles. Una lista de gastos no iba a intimidarme. Empecé a leer, y sentí como la sangre se me helaba en las venas. Supermercado, 8,000 pesos. En una semana. «¿Qué comen, Oro?», murmuré, deslizando el dedo por la hoja. «Sigue bajando», indicó Arturo con voz suave, pero firme. Mis ojos se detuvieron en conceptos que no tenían nada que ver con el cuidado de una anciana o el mantenimiento de una casa. Tienda de electrónica, pantalla 60 pulgadas. Licorería El Tonel, compra recurrente. Taller mecánico veloz, modificaciones deportivas. Modificaciones deportivas. Repetí, sintiendo una náusea repentina. Mi coche es un sedán familiar del año 2015. No necesita modificaciones deportivas. No son para tu coche, Clemencia. Son para el de él. Roberto ha estado usando tu tarjeta de crédito suplementaria para tunear su camioneta vieja. Seguí leyendo. Retiros de efectivo en cajeros automáticos de zonas de bares a las 3 de la mañana. Compras en tiendas de ropa de marca para caballero. Y lo más doloroso, una transferencia mensual de 3,000 pesos a una cuenta a nombre de una tal Sandra P. Levanté la vista, quitándome los lentes. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por la ira contenida. ¿Quién es Sandra P., Arturo? Eso es lo que estamos investigando. Pero por el patrón de los gastos, no parece ser una proveedora de servicios domésticos, si me entiendes. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó en el comedor vacío. Ahí estaba la verdad, desnuda y fea. No solo era un parásito que vivía en mi casa y comía de mi mesa. Era un ladrón. Un ladrón que me insultaba mientras me robaba. Me había llamado inútil y carga mientras vestía ropa pagada por mí. Bebía alcohol pagado por mí. Y posiblemente cortejaba a otra mujer con mi dinero. «Me han visto la cara de estúpida, Arturo», dije. Y mi voz sonó ronca, cargada de una amargura que quemaba la garganta. «Te han visto la cara de una mujer buena y generosa que ama a su hija», corrigió él, tomando un sorbo de café. «Pero la bondad sin límites, Clemencia, a veces se confunde con estupidez ante los ojos de los depredadores. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? Tengo los papeles listos para congelar todo. Podemos demandar por abuso de confianza y fraude». Me quedé mirando hacia el jardín a través del ventanal. Vi las hortensias aplastadas por la camioneta de Roberto. Esa camioneta que ahora tenía rines nuevos pagados con mi pensión. Recordé mis años en el hospital. Recordé la primera vez que tuve que expulsar a un familiar agresivo de la sala de urgencias. El hombre era el doble de mi tamaño, gritaba y amenazaba. Yo medía 1,60 m y pesaba 50 kilos, pero tenía el uniforme, tenía la ley y sobre todo, tenía la certeza de que mi deber era proteger a mis pacientes. Lo miré a los ojos y le dije con voz de acero: «O se calma y sale caminando, o sale esposado. Usted decide». El hombre salió caminando. ¿Cuándo perdí a esa mujer?
¿En qué momento Clemencia, la jefa de enfermeras a la que los residentes temían y respetaban, se convirtió en esta viejita que pide perdón por ocupar espacio en su propia casa? La respuesta era simple y dolorosa: el miedo a la soledad. La vejez nos vuelve vulnerables, no porque perdamos la fuerza, sino porque perdemos a nuestros testigos. Mi esposo se fue, mis amigas se fueron o están enfermas, y me aferré a Lucía y a su marido como a un salvavidas, sin darme cuenta de que el salvavidas estaba hecho de plomo. No quiero demandar todavía a Arturo, dije lentamente, girando hacia él. Si lo demando ahora, se armará un escándalo. Lucía llorará, él se hará la víctima, dirá que soy una vieja loca que inventa cosas. No, quiero asfixiarlo. Arturo arqueó una ceja, intrigado. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Te escucho, jefa. Primero, el dinero. Quiero que canceles todas las tarjetas adicionales hoy mismo. Reportalas como robadas o perdidas. No me importa. Bloquea el acceso a la cuenta mancomunada. Deja solo la cuenta donde recibo mi pensión y asegúrate de que solo yo tenga la firma autorizada. Hecho. ¿Y los servicios? El internet de alta velocidad que contrató para sus videojuegos, córtalo. El paquete de televisión premium, córtalo. Déjalo básico. Lo que yo uso. Si quiere lujos, que los pague. Me puse de pie y caminé un poco por el comedor, apoyándome en la andadera, pero sintiéndome más ligera con cada paso. Ellos creen que soy dependiente, Arturo. Creen que sin ellos me muero de hambre o de tristeza. Vamos a ver qué tan dependientes son ellos. Roberto me llamó parásito. Pues bien, vamos a desparasitar esta casa. Y como tú sabes, el tratamiento a veces causa reacciones adversas antes de curar. Arturo anotaba furiosamente en su libreta. Esto es un estado de sitio, Clemencia. Les vas a cortar los suministros. Exacto. Y cuando estén desesperados, cuando no tengan tarjeta para gasolina ni internet para perder el tiempo, cuando la realidad los golpee, entonces les presentaré la orden de desalojo. Quiero verle la cara a Roberto cuando su tarjeta sea rechazada en la licorería. Quiero verlo sudar. Es un plan cruel, dijo Arturo, cerrando su maletín con un clic satisfactorio. Me encanta. En ese momento, escuchamos pasos pesados bajando la escalera. Eran las 11:30. El señor de la casa despertaba. Arturo me miró, esperando instrucciones. Vete por la puerta del servicio, Arturo. Que no te vea todavía. Quiero que piense que sigo siendo la viejita sumisa un poco más. El factor sorpresa es vital en cualquier operación. Arturo asintió, tomó su maletín y desapareció por la cocina con la agilidad de quien está acostumbrado a moverse en las sombras. Yo me quedé en el comedor, sola de nuevo. Roberto entró a la cocina arrastrando los pies, rascándose la barriga por debajo de una camiseta sucia. ¿Y ese olor a café? Gruñó sin saludar. Espero que haya quedado algo. Tengo una resaca espantosa. Me vio sentada en el comedor, con mis papeles ya guardados, mirando la nada con expresión neutra. «Ah, ¿estás ahí?», dijo con desdén, abriendo el refrigerador. «Oye, Clemencia, anoche dejaste un ambiente muy tenso. A ver si hoy te comportas. Y dile a Lucía que compre más jamón, que este está baboso». Me levanté despacio, tomando mi andadera. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Latía con la anticipación del cazador que ve a su presa caminar directo hacia la trampa. «Buenos días, Roberto», dije con una voz suave, casi dulce. «No te preocupes por el jamón. Ya me encargaré de todo». Él ni siquiera me miró. Sacó la jarra de jugo y bebió directamente del envase, derramando un poco en el suelo que yo había limpiado con tanto esfuerzo la noche anterior. «Más te vale», masculló, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Y oye, necesito que me prestes la tarjeta esa negra, la de puntos. Tengo que comprar unas refacciones para cosas de la casa». Sentí una punzada de ira, pero la transformé en frialdad táctica. «No sé dónde la dejé, Roberto. Mi memoria ya no es la que era. Creo que la perdí». «¿Cómo que la perdiste? Vieja descuidada», exclamó, golpeando la puerta del refrigerador. «Búscala. La necesito para la tarde». «La buscaré», prometí, bajando la mirada para ocultar el brillo de satisfacción en mis ojos. «Búscala todo lo que quieras, infeliz. Esa tarjeta ya es plástico muerto». Me retiré hacia mi habitación, escuchando sus refunfuños. Increíble. Uno aquí matándose por cuidarla y ella perdiendo las cosas.
Parásito inútil. Cerré la puerta de mi cuarto y me apoyé contra ella, respirando hondo. Parásito. Otra vez esa palabra. Pero esta vez no dolió. Esta vez rebotó contra la armadura invisible que me estaba poniendo. Me senté en el borde de mi cama y miré el teléfono. Tenía un mensaje de Arturo. Operación iniciada. Tarjetas bloqueadas, cuentas congeladas, internet programado para corte en 24 horas. Disfruta el espectáculo, jefa. Sonreí. Una sonrisa verdadera, amplia, que me estiró las arrugas de las mejillas. Durante años en el hospital aprendí que el dolor es un indicador necesario. El dolor te dice que algo está mal, que hay que actuar. Mi dolor de anoche, mi humillación, había sido el síntoma. Ahora tenía el diagnóstico y estaba aplicando el tratamiento. Miré mis manos. Estaban llenas de manchas de la edad, con las venas saltadas, los nudillos un poco hinchados por la artritis. Parecían manos frágiles. Pero estas manos habían sacado bebés al mundo, habían cerrado heridas abiertas, habían sostenido la mano de moribundos y habían firmado actas de defunción. Estas manos tenían poder. Roberto veía unas manos viejas que servían para limpiar. Pronto descubriría que eran manos que sabían apretar un torniquete hasta cortar la circulación. Escuché el motor de su camioneta arrancar afuera. Iba a sus diligencias. Iba a intentar gastar un dinero que ya no existía. Me imaginé la escena. Él en el mostrador, con su arrogancia habitual, pasando la tarjeta. El cajero negando con la cabeza. Fondos insuficientes o tarjeta retenida. La confusión de Roberto, su furia impotente. Me recosté en la almohada, sintiendo una paz extraña. La casa estaba en silencio otra vez, pero ya no era un silencio opresivo. Era el silencio antes de la batalla. Me levanté y fui hacia mi armario. Saqué una caja de zapatos vieja del fondo. Dentro había una foto de mi esposo y yo, jóvenes, recién casados, poniendo la primera piedra de esta casa. Teníamos las manos sucias de mezcla y sonrisas de oreja a oreja. «Perdóname, viejo, por haber dejado que ensuciaran nuestro santuario», susurré a la foto. «Pero te prometo que voy a limpiar. Voy a limpiar a fondo». Guardé la foto y saqué algo más de la caja. Mi viejo reloj de enfermera, ese de metal que se cuelga en la solapa, boca abajo. Le di cuerda. El tic-tac comenzó fuerte y constante. Me lo prendí en la blusa. Era un recordatorio. El tiempo de Roberto se estaba acabando. Cada segundo que pasaba era un segundo menos de su reinado de terror. Salí de mi cuarto y fui a la cocina. El charco de jugo seguía ahí. Lo miré con desdén. «Límpialo tú», dije al aire vacío, «porque a partir de hoy aquí se acabaron las criadas». Me preparé un té, me senté en mi sillón favorito y esperé. Sabía que el teléfono de la casa sonaría pronto. Sabía que Roberto volvería hecho una furia. Pero yo ya no era la presa acorralada. Yo era la araña que había tejido la red y estaba esperando pacientemente en el centro a que la mosca se diera cuenta de que ya no podía volar. El juego había cambiado. Y el parásito estaba a punto de descubrir lo que pasa cuando el huésped decide que ya ha tenido suficiente. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la tarde. El segundero avanzaba con ese tic-tac rítmico que en otro tiempo me habría puesto nerviosa pensando en tener la comida lista a tiempo para el señor. Hoy, sin embargo, el sonido era música para mis oídos. Era la cuenta regresiva de una bomba que yo misma había armado, cable por cable, con la paciencia de quien ha desenredado 1000 vías intravenosas. Estaba sentada en mi sillón, tejiendo una bufanda que no tenía prisa por terminar. La casa estaba sumida en una calma tensa. Lucía aún no regresaba de la biblioteca y Roberto seguía fuera, viviendo su fantasía de hombre de negocios con mi tarjeta de crédito en el bolsillo. De repente, la luz verde del módem de internet, que parpadeaba frenéticamente sobre la mesita del teléfono, se puso roja, fija, muerta. Un segundo después, la televisión de la sala, que Roberto había dejado encendida, como siempre, en un canal de noticias financieras que no entiende, se quedó congelada y luego mostró un aviso azul. Servicio suspendido. Sonreí sin dejar de contar mis puntos. 1, 2, revés. 1, 2, derecho. La primera fase del tratamiento había comenzado.
En el hospital, cuando cortamos el suministro de sangre a un tumor durante una cirugía, el tejido no muere al instante. Primero se queja, luego palidece y finalmente se rinde. Estaba esperando la queja. No tuve que esperar mucho. A las 2:30, la puerta principal se abrió con tal violencia que el marco de madera crujió. No fue una entrada, fue una explosión. Roberto irrumpió en la sala, rojo como un tomate maduro, a punto de reventar, con las venas del cuello tan hinchadas que por deformación profesional calculé mentalmente qué calibre de aguja necesitaría para canalizarlo. «¿Qué demonios pasa con este banco?», gritó, tirando las llaves de la camioneta sobre la mesa de centro, rayando el barniz. Me ajusté los lentes y lo miré con esa expresión de inocencia vacía que suelen tener las ancianas en los anuncios de pañales. «¿Roberto? ¿Pasó algo, hijo? Te ves alterado. Cuidado con la presión. A tu edad los infartos son traicioneros». Él caminó hacia mí, respirando con dificultad, como un toro acorralado. «No me salgas con consejos médicos, Clemencia. La maldita tarjeta no pasó. Estaba en la refaccionaria, con los rines ya montados, y la terminal la rechazó 3 veces. Fondos insuficientes, decía la maquinita. ¡Qué vergüenza! Había gente en la fila. Me hicieron desmontar todo y me trataron como a un pordiosero. Sentí un placer cálido en el pecho, mejor que cualquier trago de brandy. Imaginé la escena. Su arrogancia desinflándose, el mecánico mirándolo con desconfianza, él teniendo que excusarse. «¡Ay, qué barbaridad!», dije llevándome una mano a la boca en un gesto de falsa preocupación. «¿La tarjeta negra? Qué raro. A lo mejor se desimantó. Dicen que si las pones cerca del celular se echan a perder». «No se desimantó, Clemencia. Dice fondos insuficientes», bramó él, acercándose tanto que pude oler su sudor agrio. «¿Qué hiciste? ¿Gastaste el dinero?». Bajé la mirada a mi tejido, ocultando el brillo de mis ojos. «¿Yo? Roberto, por el amor de Dios, si apenas salgo de esta casa. Tú eres el que lleva las cuentas. Yo solo soy una vieja que pierde las cosas, ¿recuerdas? A lo mejor el banco se equivocó. Deberías llamar». «Eso voy a hacer», gruñó, sacando su celular de última generación. «Y voy a poner una queja que se van a cagar», marcó el número furiosamente. Esperó un poco más. Frunció el ceño y miró la pantalla. «¿Qué pasa ahora?». «No tengo señal». Caminó hacia la ventana, levantando el teléfono como si buscara una señal divina. «Maldita sea. No salen las llamadas». «Ah, sí», comenté casualmente, retomando mi tejido. «Creo que se venció el plan familiar hoy en la mañana. Me llegó un mensajito, pero como no le entiendo a esas cosas modernas y tú estabas ocupado». Roberto se quedó petrificado. Se giró lentamente hacia mí. El miedo empezaba a filtrarse a través de su ira. El depredador estaba olfateando algo extraño en el aire, pero aún no sabía que la presa había puesto veneno en la carne. «¿No pagaste el celular?», preguntó, bajando la voz a un tono peligroso. «¿Y el internet?». Miró hacia el módem con la luz roja. «Tampoco hay internet. Clemencia, tengo correos importantes que mandar». «Lo siento mucho, Roberto», dije, y mi voz sonó tan frágil como una hoja seca. «Es que, verás, como me dijiste ayer que soy un parásito y una carga», me puse a pensar. Y se me olvidó dónde dejé la chequera para pagar los servicios. Mi cabeza ya no da para más. Debe ser la edad. Él abrió la boca para gritar de nuevo, pero en ese momento la puerta se abrió y entró Lucía. Venía cargada con bolsas del supermercado, pero no eran las bolsas grandes llenas de cosas ricas. Eran bolsas pequeñas, de esas que uno compra cuando cuenta las monedas. «Mamá, Roberto», saludó ella, notando la tensión en el aire. «¿Qué pasa?». Se oyen los gritos desde la acera. Roberto se giró hacia su esposa, buscando una aliada, o mejor dicho, buscando a alguien más con quien desquitarse. «Tu madre. Eso pasa. Se le olvidó pagar el internet, los celulares y vació la cuenta del banco. Me rechazaron la tarjeta en el taller, Lucía. Me humillaron». Lucía soltó las bolsas en la mesa del comedor y me miró con preocupación. Pero no era preocupación por mí, era preocupación por la paz de su marido. «Mamá, ¿es cierto? ¿No pagaste?». «Hija, ya sabes cómo estoy», respondí, haciendo un esfuerzo teatral para levantarme con la andadera. «Se me van las cosas. Además, Arturo, el abogado,
Me dijo que tenía que revisar unos papeles y se llevó las chequeras ayer. Dijo algo de una... ¿Cómo se dice? Auditoría. La palabra auditoría cayó en la sala como una piedra en un estanque quieto. Roberto palideció visiblemente. Sus ojos se movieron de un lado a otro, calculando. Sabía que había estado robando. Sabía que una auditoría sacaría a la luz los retiros en efectivo, las transferencias a Sandra P., los gastos injustificables. ¿Auditoría?, repitió Roberto con la voz un poco más aguda. ¿Para qué? Si todo está en orden. No sé, hijo, dije, encogiéndome de hombros. Arturo es muy meticuloso. Dijo que había movimientos irregulares y que por seguridad iba a congelar todo hasta aclarar. Yo no entiendo de eso. Yo solo firmé lo que me pidió. Ya ves que yo confío ciegamente en ustedes. Caminé lentamente hacia la cocina, arrastrando mis pies a propósito. Tengo hambre, murmuré. Voy a ver qué preparo. Roberto me siguió, pisándome los talones. A ver. Esto no se puede quedar así. Llame a ese abogado ahora mismo y dígale que desbloquee las cuentas. Tengo que echar gasolina, Clemencia. Tengo compromisos. Me detuve frente al refrigerador y me giré. Lo miré a los ojos. Por un segundo, dejé caer la máscara de viejita despistada y dejé que viera a la jefa de enfermeras. Mis ojos se clavaron en los suyos con la dureza del acero quirúrgico. No puedo llamarlo, Roberto. No tengo saldo en el celular. Y el teléfono de la casa, creo que también lo cortaron por falta de pago. Pues usa el de Lucía, gritó, desesperado. Lucía sacó su teléfono del bolso. No tengo señal, Roberto. Estamos en el mismo plan familiar, el que paga mi mamá. El silencio que siguió fue absoluto. Roberto miraba su teléfono inútil, luego a mí, luego a la cocina vacía de lujos. Empezaba a entender la magnitud de su dependencia. Sin mi dinero, él no era nada. Sin mi firma, no tenía voz, ni datos, ni gasolina. Bueno, dijo Roberto, tratando de recuperar el control, pasándose la mano por el cabello ralo. Está bien. Es un error administrativo. Mañana iré al banco yo mismo a arreglar este desastre. Pero ahora tengo hambre. Sírveme de comer, Clemencia. Y espero que sea algo bueno para compensar este mal rato. Abrí el refrigerador. Estaba impecable, pero desoladoramente básico. Había huevos, leche, un poco de queso panela y verduras. No había cortes de carne. No había cervezas importadas. Saqué 2 huevos y un tomate. Lo siento, Roberto. Como no había dinero en la tarjeta, no pude encargar la compra de la semana. Solo queda lo que había en el fondo. ¿Huevos?, preguntó con asco. ¿Me vas a dar huevos a la mexicana? Es domingo de asado. Siempre comemos asado los lunes con lo que sobra. No sobró nada, dije secamente. Te lo comiste todo ayer. Y hoy esto es lo que hay. Empecé a picar el tomate con movimientos lentos y precisos. El cuchillo golpeaba la tabla de madera. Tac, tac, tac. Si no quieres huevos, puedes servirte tú mismo. Agua. Del grifo. Es gratis. Lucía soltó un pequeño grito ahogado. Nunca me había escuchado hablarle así. Roberto se puso rojo otra vez, pero esta vez no era solo ira. Era incredulidad. La parásito le estaba negando la comida. «Me estás faltando al respeto en mi propia casa», estalló él, golpeando la mesa de la cocina con el puño. Dejé el cuchillo sobre la tabla con un golpe seco. Me giré despacio, apoyándome en la encimera para no usar la andadera. Me erguí todo lo que mi columna me permitía. «¿Tu casa?», pregunté en voz muy baja, pero que resonó en la cocina con una claridad aterradora. «Corrígeme si me equivoco, Roberto, pero las escrituras están a nombre de Clemencia, viuda de Ramírez. Los impuestos los paga Clemencia. El mantenimiento lo paga Clemencia. Tú vives aquí porque yo lo permito». Roberto retrocedió medio paso, sorprendido por el cambio de tono. «Pero nosotros te cuidamos, nos sacrificamos por ti». «¿Ah, sí?», solté una risa corta y seca. «¿Me cuidas tirando vasos al suelo para que yo los limpie? ¿Me cuidas llamándome parásito?». Lucía se interpuso, con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, por favor, no peleen. Roberto está estresado, no lo dijo en serio». «Lo dijo muy en serio, Lucía». La corté sin mirarla, mis ojos fijos en él. «Y yo también hablo en serio. Si quieres comer otra cosa, Roberto, saca dinero de tu bolsillo y ve a comprarlo». «Ah, espera. Olvidaba que hace 2 años que no tienes bolsillo propio».
Roberto apretó los dientes. Su orgullo de macho estaba siendo despellejado vivo frente a su esposa. «Cuidado, Clemencia», amenazó, señalándome con el dedo índice. «No estires tanto la liga porque se rompe. Soy el hombre de esta casa y merezco respeto. Voy a arreglar esto mañana y te vas a arrepentir de esta actitud». «Veremos», dije simplemente, y me di la vuelta para echar los huevos a la sartén. El aceite chilló al contacto, rompiendo la tensión. Roberto se quedó allí parado un momento más, respirando agitadamente, impotente ante mi espalda. No podía pegarme. Sabía que eso sería el fin inmediato y la cárcel. No podía gritar más porque ya no tenía audiencia que se intimidara. «Vámonos, Lucía», ordenó él. «Vamos a comer a la fonda de la esquina. Aquí apesta a locura». «Pero Roberto, no tengo efectivo», susurró Lucía avergonzada. «Busca en los cajones. Debe haber monedas. Rómpele el cochinito al perro si hace falta». Escuché cómo revolvían los cajones de la entrada, buscando cambio suelto como adictos buscando una dosis. Escuché el tintineo de monedas. Escuché la puerta azotarse cuando salieron. Me quedé sola en la cocina. Apagué la estufa. Me serví los huevos en un plato bonito, de los de porcelana que guardaba para Navidad. Me senté a la mesa, sola, en silencio. Comí despacio, saboreando cada bocado. No eran los huevos más ricos que había cocinado, pero sabían a gloria. Sabían a independencia. Miré hacia el pasillo donde Roberto había estado parado. Él creía que esto era un berrinche de vieja. Creía que mañana iría al banco, gritaría un poco y le devolverían el acceso a mi dinero. No tenía idea de que Arturo ya había presentado la solicitud de revocación de poderes esa misma mañana. No tenía idea de que la auditoría era el preludio de una demanda penal si no se largaba por las buenas. Pero lo más importante que Roberto no sabía era que Lucía se había quedado callada. Por primera vez, mi hija no había corrido tras él de inmediato para consolarlo. Se había quedado un segundo más, mirándome, y en sus ojos no vi reproche. Vi duda. La duda es la semilla de la rebelión. Terminé de comer y lavé mi plato. Dejé la cocina impecable, como a mí me gusta. Luego, fui a la sala y me senté frente al televisor apagado. En la pantalla negra se reflejaba mi silueta, pequeña, encorvada, pero firme. Saqué mi celular. Aún tenía un poco de batería. Abrí la galería y busqué una foto vieja de cuando era jefa de enfermeras. Ahí estaba yo, con mi uniforme blanco almidonado, mi cofia impecable y esa mirada de «no me discutas» que hacía temblar a los residentes. «Bienvenida de vuelta, colega», le susurré a la pantalla. El sonido del teléfono fijo rompió el silencio. Me sobresalté. Se suponía que estaba cortado. Me levanté con dificultad y contesté. «¿Bueno? Señora Clemencia». Era la voz de Arturo, sonaba agitado. «Escúcheme bien. Roberto está intentando entrar a la banca en línea desde un café internet. El sistema me acaba de alertar de múltiples intentos fallidos de contraseña. Está desesperado. Déjalo que intente, Arturo. Que se rompa las uñas rascando una pared de acero». «Hay algo más», dijo Arturo bajando la voz. «Investigamos a la tal Sandra P. Clemencia. Es una agente de bienes raíces». Sentí un frío recorrer mi espalda. «¿Bienes raíces?» «Sí. Y encontramos correos borradores en la nube que compartían». Roberto estaba averiguando cómo poner tu casa a su nombre, usando un poder notarial amplio. Quería venderla, Clemencia. Quería venderla contigo adentro. El auricular casi se me cae de la mano. Me apoyé en la pared, sintiendo que las piernas me fallaban. No era solo un parásito que quería vivir de mí. Era un cáncer que quería matarme para quedarse con el cuerpo. Quería vender mi hogar, mi refugio, el lugar donde crié a mi hija y donde murió mi esposo. Seguramente planeaba meterme en algún asilo barato del Estado y quedarse con el dinero. La indignación que sentí en ese momento fue diferente a la del vaso de agua. Aquello fue humillación. Esto era una declaración de guerra total. «Clemencia, ¿sigues ahí?», preguntó Arturo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire nuevo, un aire cargado de ozono antes de la tormenta. «Sí, Arturo, aquí estoy. ¿Quieres que acelere la orden de desalojo? Podemos tener a la policía ahí mañana». «No», dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila, fría como el mármol de la morgue. «Todavía no. Mañana quiero que venga él a darse cuenta de que no puede vender nada.
Quiero ver su cara cuando se entere de que el poder notarial es papel mojado. Y Arturo, dime, prepara la carpeta completa de Sandra P. Quiero que Lucía la vea. Quiero que mi hija vea con sus propios ojos lo que vale su marido. Será doloroso para ella. Más doloroso es vivir con una mentira. Es hora de extirpar el tumor, Arturo. Y va a sangrar. Colgué el teléfono. Afuera empezaba a anochecer. Escuché la camioneta regresar. Entraron en silencio. Roberto subió las escaleras pisando fuerte, ignorándome. Lucía pasó por la sala, con los ojos rojos, y subió tras él como una sombra triste. Me quedé en la oscuridad de la sala, escuchando los pasos arriba. Roberto caminaba de un lado a otro, nervioso, como un animal enjaulado. Mañana sería el día. Mañana, el parásito descubriría que el huésped no solo había cerrado el restaurante, sino que estaba a punto de prenderle fuego al edificio. Me levanté y caminé hacia las escaleras. Me paré en el primer escalón y miré hacia arriba, hacia la puerta cerrada del dormitorio principal que alguna vez fue mío y ahora estaba ocupado por la traición. «Descansa, Roberto», murmuré en la penumbra. «Necesitarás fuerzas para lo que viene, porque hoy te quité la cena, pero mañana te voy a quitar el suelo que pisas». El martes amaneció con un cielo gris y pesado, como si la misma atmósfera supiera que la tormenta dentro de mi casa estaba a punto de estallar. Roberto caminaba de un lado a otro de la sala como un león enjaulado y hambriento. Sus pasos pesados hacían vibrar los cristales de la vitrina donde guardo mis figuras de porcelana. Llevaba la misma ropa de ayer, arrugada y con olor a tabaco rancio, señal de que su ansiedad no lo había dejado ni siquiera asearse. «Es inaudito, Clemencia», gritaba, agitando el teléfono muerto en el aire. «Tengo que ir al banco a las 9 en punto para arreglar tu desastre y el tanque de la camioneta está vacío. Dame efectivo». Yo estaba sentada en mi sillón, con las manos entrelazadas sobre el regazo, tranquila. La tranquilidad de quien ya ha visto el final de la película y solo espera que rueden los créditos. «No tengo efectivo, Roberto», respondí sin mirarlo, fijando la vista en un punto invisible de la alfombra. «Y aunque lo tuviera, no te daría ni un centavo. El banco queda a 15 cuadras. Tienes 2 piernas sanas, úsalas». «¿Caminar?», bramó con los ojos desorbitados. «Soy un profesional. No puedo llegar caminando y sudando a una sucursal bancaria. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que eres un hombre que camina», dije con simpleza. «O tal vez, si tienes suerte, pensarán que eres un hombre que hace ejercicio. De cualquier modo, no es mi problema». Lucía estaba en la cocina, fingiendo lavar unos trastes que ya estaban limpios. Podía escuchar el tintineo nervioso de las tazas. Mi hija se escondía del conflicto, pero hoy no habría escondite posible para nadie. Roberto se pasó las manos por el pelo ralo, desesperado. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal, intentando usar su tamaño para intimidarme como tantas otras veces. «Mira, vieja». «Clemencia», se corrigió apretando los dientes. «Deja de jugar. Sé que tienes dinero guardado en esa caja fuerte del despacho. Dame la llave. Ahora. Es por tu bien. Si no arreglo las cuentas, nos cortan la luz también». Levanté la vista y lo miré a los ojos. En mis pupilas ya no había miedo, solo la frialdad clínica de una enfermera evaluando una herida infectada. «La luz la pago yo, Roberto. Siempre la he pagado yo. Y te aseguro que a mí no me la van a cortar. A ti, sin embargo, se te acaba de apagar el interruptor». En ese momento, el timbre de la entrada sonó. No fueron los toques tímidos de un vecino, sino 3 golpes firmes, autoritarios. Roberto se sobresaltó. Miró hacia la puerta con desconfianza. «¿Quién es? ¿Pediste algo? Porque no tenemos dinero para pagar entregas». Me levanté despacio, apoyándome en mi andadera, sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. «No pedí nada, Roberto, pero invité a alguien. Abre la puerta». Él dudó, pero la curiosidad y la esperanza de que fuera alguna solución mágica lo empujaron. Abrió la puerta de golpe. Del otro lado, impecable en un traje azul marino y con el maletín de cuero en la mano, estaba Arturo Valenzuela. Detrás de él, 2 hombres jóvenes y robustos, vestidos de civil pero con esa postura inconfundible de seguridad privada o policías fuera de servicio. «Buenos días», dijo Arturo con una voz que helaba la sangre, ignorando olímpicamente a Roberto y buscando mi mirada. «Señora Clemencia, estamos aquí como acordamos.
Roberto retrocedió un paso, confundido. ¿Licenciado? ¿Qué hace aquí?, preguntó, intentando recuperar su postura de hombre de la casa. Qué bueno que viene. Esta mujer se ha vuelto loca. Bloqueó todas las cuentas. Necesito que me ayude a redactar un documento para que el banco me restablezca el acceso inmediato. Como apoderado legal, exijo... Arturo ni siquiera se detuvo. Entró en la sala con paso firme, seguido por los dos hombres que se quedaron apostados junto a la puerta como estatuas. «Siéntese, Roberto», ordenó Arturo, señalando el sofá con un gesto despectivo. «Y tú también, Lucía. Ven aquí». Mi hija salió de la cocina, secándose las manos en el delantal, con el rostro pálido. Me miró buscando una explicación, pero yo solo le señalé una silla junto a la mesa del comedor. «Siéntense», repetí yo. Roberto se dejó caer en el sofá, mirando a los hombres de la puerta con nerviosismo. «¿Qué es esto? ¿Una intervención?», intentó reír, pero le salió una mueca nerviosa. «Clemencia, si esto es por lo del vaso de agua, estás exagerando ridículamente». Me senté en la cabecera de la mesa. Arturo se colocó a mi derecha, de pie, y abrió su maletín. El sonido de los broches metálicos resonó como el martillo de un juez. «Esto no es por un vaso de agua, Roberto», dijo Arturo, sacando una carpeta gruesa. «Esto es por robo, fraude, abuso de confianza e intento de despojo». Roberto se puso rojo hasta la raíz del pelo. «Eso es calumnia. Soy su yerno. Yo administro sus bienes para cuidarla». «¿Cuidarla?». Arturo sacó un papel y lo deslizó sobre la mesa hacia Lucía. «Lucía, por favor, lee esto». Lucía tomó la hoja con manos temblorosas. Es un estado de cuenta», susurró. «Lee los conceptos marcados en amarillo», instó Arturo. «Licorería, casino online, taller de motos, tienda de ropa de lujo». Lucía leyó con voz quebrada. «Roberto, esto suma más de 50,000 pesos en 2 meses». Roberto se levantó de un salto. «Son gastos de representación, inversiones. Ustedes no entienden de negocios». «Siéntate», dijo uno de los hombres de la puerta, dando un paso adelante. Roberto se volvió a sentar de inmediato, tragando saliva. «Eso es solo la punta del iceberg», continuó Arturo, implacable. «Roberto ha estado drenando los ahorros de toda la vida de tu madre, Lucía. Pero eso no es lo peor». Arturo sacó otra carpeta, esta de color rojo. «Lo peor es lo que planeaba hacer esta semana». Yo sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve firme. Sabía lo que venía y necesitaba que Lucía lo viera. Necesitaba que la venda se cayera de sus ojos, aunque le arrancara la piel con ella. «¿Reconoces este nombre, Roberto?», preguntó Arturo, mostrando una impresión de correo electrónico. «Sandra P». La cara de Roberto pasó del rojo al blanco ceniza en un segundo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez fuera del agua, boqueando por aire. Es una asesora», balbuceó finalmente. «Sí, una agente de bienes raíces», confirmó Arturo. «Y estos son los correos que has intercambiado con ella desde la computadora de esta casa. Correos donde negocias la venta de la propiedad». Arturo se giró hacia Lucía, que miraba a su marido con una expresión de horror absoluto. «Lucía, tu esposo estaba usando el poder notarial que tu madre le dio de buena fe para vender esta casa. Ya tenía un comprador apalabrado. Iban a firmar la promesa de compraventa este viernes». «¿Vender la casa?». Lucía se levantó despacio, como si estuviera en un sueño. «¿Nuestra casa? ¿La casa de mamá? Roberto, ¿dónde íbamos a vivir?». Arturo sacó un último papel. Era un folleto tríptico, brillante y colorido. «Aquí», dijo Arturo, poniendo el folleto frente a Lucía. Leí el título al revés. «Residencia geriátrica El Ocaso. Habitaciones compartidas a precios accesibles». El silencio que siguió fue sepulcral. Solo se escuchaba la respiración agitada de Roberto y el sonido lejano de un perro ladrando en la calle. Lucía miró el folleto, luego a su marido, luego a mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de sumisión. Eran lágrimas de una furia dolorosa, la furia de quien descubre que ha estado durmiendo con el enemigo. Ibas a meter a mi madre en un asilo barato», susurró Lucía, con la voz temblando de indignación. «¿Y te ibas a quedar con el dinero de la casa? Era lo mejor para todos.
gritó Roberto desesperado, viendo que su castillo de naipes se derrumbaba. Esta casa es demasiado grande, cuesta mucho mantenerla. Ella necesita cuidados profesionales que tú no le das, Lucía. Lo hice pensando en el futuro. ¿En el futuro de quién, parásito?, intervine yo, golpeando la mesa con la palma de mi mano. El sonido fue seco y definitivo. Roberto se giró hacia mí, con odio en la mirada. Tú, vieja bruja, planeaste todo esto, me hiciste creer que eras una estúpida olvidadiza. Te hice creer lo que tú querías ver, respondí, levantándome con ayuda de la andadera, irguiéndome todo lo que mi columna me permitía. Querías ver a una vieja inútil para no sentirte tan poca cosa. Pero se te olvidó, Roberto, que antes de ser vieja fui jefa, y a mí no me roba nadie. Arturo dio un paso adelante. Señor Roberto, a partir de este momento, el poder notarial queda revocado. Aquí está el acta. Además, se ha presentado una denuncia formal ante el Ministerio Público por fraude y administración fraudulenta. Roberto se rió, una risa nerviosa y aguda. ¿Denuncia? Por favor. Soy su familia. No me van a hacer nada. Lucía no lo permitirá. ¿Verdad, mi amor? Miró a su esposa con esa mirada manipuladora que tantas veces le había funcionado. Esa mirada de, pobrecito de mí, el mundo me trata mal. Lucía estaba de pie, sosteniendo el folleto del asilo en una mano y el estado de cuenta en la otra. Miró a Roberto. Luego miró el piso de la cocina, ese piso que yo había limpiado de rodillas 2 días antes mientras él me insultaba. Lucía, insistió él, diles que se vayan. Es un malentendido. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban secos ahora. Lárgate, dijo. Roberto parpadeó. ¿Qué? Que te largues, gritó Lucía con una voz que no parecía suya, una voz que venía de las entrañas. Querías vender la casa de mi padre. Querías encerrar a mi madre como si fuera un mueble viejo. Lárgate de aquí antes de que yo misma te saque a patadas. Roberto se quedó paralizado. Su aliada, su escudo, su víctima, se había vuelto en su contra. Miró a Arturo, miró a los guardias, me miró a mí. No me puedo ir así. No tengo a dónde ir. No tengo dinero. Empezó a lloriquear, transformándose instantáneamente de tirano a mendigo. Tienes tus piernas, le recordé, devolviéndole sus propias palabras. Y tienes suerte, porque si fuera por mí, saldrías de aquí esposado. Pero por respeto a mi hija, te doy la oportunidad de salir caminando. ¿Y mis cosas?, preguntó mirando hacia arriba. Mi ropa, mi computadora. Tus cosas se quedarán aquí hasta que pagues lo que debes, intervino Arturo. Considera tus bienes embargados como garantía del desfalco. Si quieres recuperar tus camisas de marca y tu consola de videojuegos, tendrás que demostrar que las compraste con dinero legítimo tuyo. Y sabemos que no fue así. Roberto miró a su alrededor, buscando una salida, un argumento, algo. Pero las paredes de la casa que quiso vender parecían cerrarse sobre él, rechazándolo. Ya no era su territorio, nunca lo fue. Esto no se va a quedar así, amenazó en voz baja, caminando hacia la puerta. Espero que no, dijo Arturo. Nos vemos en los tribunales. Uno de los guardias le abrió la puerta. El sol de la mañana entró, iluminando el polvo en el aire. Roberto salió tropezando, cegado por la luz, humillado, con las manos vacías y los bolsillos rotos. Lo vimos caminar hacia su camioneta. Intentó abrirla. «Ah, las llaves», dijo Arturo, levantando un juego de llaves que sacó de su bolsillo. Se me olvidó mencionar que la camioneta también está a nombre de la señora Clemencia, y como usted ya no tiene autorización de uso... Roberto golpeó el cristal de la ventanilla con el puño, soltando un grito de frustración que se oyó en toda la cuadra. Luego, derrotado, encorvado, empezó a caminar calle abajo. Cerré los ojos un momento, escuchando el sonido de sus pasos alejándose. El aire en la casa cambió al instante. Ya no olía a miedo, olía a limpieza. Lucía se dejó caer en la silla y rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. «Perdóname, mamá. Perdóname, soy una estúpida. No lo vi, te juro que no lo vi». Me acerqué a ella. Dejé la andadera a un lado y puse mi mano sobre su hombro. Sentí cómo temblaba. No eras estúpida, hija. Estabas enamorada, y el amor a veces nos pone cataratas en los ojos. Pero hoy te operaste, hoy recuperaste la vista. Arturo recogió sus papeles con discreción.
Hizo una señal a los guardias, que salieron al porche para montar guardia. «Clemencia», dijo en voz baja, «lo peor ya pasó, pero ahora viene la limpieza profunda. Hay deudas, hay trámites. Lo sé, Arturo, pero tengo tiempo, y tengo mi casa». Miré a mi hija, que seguía llorando, liberando años de tensión y ceguera. «Ya, le dije con suavidad, acariciando su cabello como cuando era niña. «Llora todo lo que tengas que llorar hoy. Limpia el alma, porque mañana, Lucía, mañana tenemos mucho trabajo. Vamos a pintar esa habitación de arriba. Vamos a sacar el olor a tabaco de las cortinas. Y vamos a plantar flores nuevas donde ese hombre aplastó mis hortensias». Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. El agua cristalina brilló en el vaso bajo la luz de la ventana. Bebí un sorbo largo y fresco. Nadie me lo tiró. Nadie me insultó. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas y canas. Pero ya no vi a una víctima. Vi a la general que acababa de ganar la guerra sin disparar una sola bala. «Parásito eliminado», susurré, sintiendo una paz inmensa. El paciente está estable y en recuperación. Ahora solo faltaba reconstruir. Y si algo sabemos hacer las mujeres como yo, es levantar imperios sobre las ruinas que nos dejan los hombres que nos subestiman. Han pasado 3 meses desde que Roberto salió por esa puerta arrastrando su orgullo herido y sus maletas vacías, y la casa, mi casa, ha dejado de oler a encierro y a tabaco rancio. Ahora huele a lavanda y a pan recién horneado. Me encuentro en el jardín, sentada en mi banco de hierro forjado, observando cómo las hortensias que él aplastó con su camioneta han comenzado a brotar de nuevo. Son pequeñas, tímidas hojas verdes asomando de la tierra negra, pero están vivas. La naturaleza, al igual que las mujeres de mi edad, tiene una capacidad de regeneración que los hombres impacientes jamás comprenderán. «Mamá, ¿quieres más café?». La voz de Lucía llega desde la cocina, clara y cantarina. Ya no es ese susurro temeroso de antes. «Sí, hija, pero tráelo aquí afuera. La mañana está preciosa», respondo cerrando los ojos para sentir el sol en la cara. La transformación física de la casa fue lo primero que acometimos. Lucía y yo pasamos 2 semanas sacando basura. Y cuando digo basura, no me refiero solo a las cajas de pizza vacías o las revistas de autos de Roberto. Me refiero a la energía pesada que había impregnado las paredes. Pintamos la habitación de arriba, ese despacho donde él planeaba mi ruina, de un color crema luminoso. Ahora es el taller de costura de Lucía. Mi hija siempre tuvo manos hábiles para el diseño, pero su marido le había convencido de que eso no dejaba dinero. Ahora, el zumbido de su máquina de coser es la banda sonora de nuestras tardes, mucho más dulce que los gritos de gol que solían retumbar en el techo. Lucía sale al jardín con 2 tazas humeantes y una sonrisa que le llega a los ojos. Ha perdido peso, pero no por tristeza, sino porque se quitó de encima 90 kilos de lastre llamado Roberto. Se ha cortado el cabello, un estilo moderno que la hace ver 10 años más joven. «Arturo llamó hace un rato», dice ella, sentándose a mi lado y pasándome la taza. «Ya salió la sentencia definitiva del divorcio, y el embargo procedió». Bebo un sorbo de café, saboreando la victoria. No es una victoria amarga, es justa. «¿Y qué pasó con nuestro amigo?», pregunto, aunque Arturo ya me mantiene informada. Prefiero escuchar cómo lo procesa mi hija. Arturo dice que está viviendo con su madre, en ese departamento minúsculo del centro. ¿Y lo mejor? Lucía suelta una risita traviesa, algo que no le escuchaba desde que era adolescente. Está trabajando de ayudante en el taller mecánico, donde antes iba a tunear la camioneta. Al parecer, el dueño le dio trabajo por lástima y para cobrarse la deuda de los rines que nunca pagó. Ahora es el que barre la grasa del piso. Asiento lentamente. La vida tiene un sentido del humor muy particular. El hombre que tiró un vaso de agua al piso para que yo lo limpiara, ahora se gana el pan limpiando el aceite que otros derraman. Justicia poética, murmuro. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Lucía mira hacia los árboles pensativa. Al principio sentí pena, mamá. Me enseñaron que una esposa debe estar en las buenas y en las malas. Pero luego recuerdo el folleto del asilo. Recuerdo que quería vender tu casa, nuestra historia, y la pena se convierte en alivio. Me siento libre. Le doy unas palmaditas en la mano.
La lealtad es un regalo, hija, no una obligación de esclavitud. Él rompió el contrato mucho antes de que firmaras el divorcio. La recuperación financiera ha sido lenta pero constante. Con la pensión recuperada y los gastos superfluos eliminados, las cuentas han vuelto a estar en negro. No somos ricas, pero dormimos tranquilas. Lucía ha empezado a vender sus arreglos de ropa y disfraces para niños por internet, usando la misma conexión que antes servía para los videojuegos de Roberto. Cada peso que entra en esta casa ahora es un peso honesto, limpio y nuestro. Pero el cambio más grande no ha sido en la casa ni en el banco, sino en la comunidad. La noticia de lo que pasó corrió como la pólvora en el barrio. Al principio, temí que me vieran como a la vieja loca que echó a su yerno a la calle. Me equivoqué. La gente, especialmente las mujeres de mi generación, empezaron a acercarse. Doña Carmen, la vecina de enfrente que vive sola, vino un día con un pastel. Luego llegó Socorro, la viuda del farmacéutico. Empezamos a reunirnos los jueves por la tarde. Lo que comenzó como un café se ha convertido en una especie de consejo de guerra informal. Clemencia, mi hijo me está pidiendo que le firme un aval, me dijo Socorro la semana pasada, con miedo en la mirada. Ni se te ocurra, Socorro, le dije sirviéndole té. Si el banco no confía en él, ¿por qué vas a arriesgar tú tu techo? Que trabaje. El amor de madre no es una cuenta bancaria abierta. Me he convertido, sin buscarlo, en la referencia de dignidad para las abuelas de la colonia. Me ven caminar con mi andadera, erguida, con la cabeza alta, y ven que es posible decir no. Ven que la edad no nos quita el derecho a mandar en nuestro propio castillo. Ayer por la tarde, tuve un encuentro que cerró el ciclo definitivamente. Fui al supermercado con Lucía. Íbamos riendo, eligiendo frutas, disfrutando de poder comprar lo que se nos antojara sin tener que justificar el gasto. Al salir, mientras esperábamos el taxi, lo vi. Roberto estaba en la parada del autobús, al otro lado de la calle. Llevaba un overol azul manchado de grasa y se veía cansado, envejecido. No tenía la postura arrogante de antes. Estaba encorvado, revisando un celular viejo con la pantalla estrellada. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo entre el tráfico. Esperé sentir odio. Esperé sentir esa furia caliente que me hizo subir las escaleras aquella noche. Pero no sentí nada. Ni rabia, ni miedo, ni siquiera lástima. Solo indiferencia. Era como mirar a un extraño, a un extra en la película de mi vida que ya no tiene líneas de diálogo. Él bajó la mirada rápidamente, avergonzado. Se subió al autobús apresuradamente, huyendo de la imagen de la mujer a la que llamó parásito. ¿Lo viste?, me preguntó Lucía en voz baja mientras subíamos al taxi. Vi a un hombre que aprendió a la mala que no se muerde la mano que te da de comer, respondí, cerrando la puerta del coche. Vámonos a casa, que tengo que terminar mi bufanda. Ahora, sentada en mi jardín, reflexiono sobre esa palabra, parásito. Durante meses dejé que esa palabra me carcomiera. Me sentía culpable por ocupar espacio, por necesitar ayuda física, por ser vieja. La sociedad nos dice sutilmente que cuando dejamos de ser productivas laboralmente, nos convertimos en una carga, que debemos estar agradecidas si alguien nos tolera. ¡Qué gran mentira! Somos las raíces. Un árbol no puede llamar parásito a sus raíces solo porque están bajo tierra y no dan frutos visibles. Sin nosotras, el árbol se cae. Yo construí los cimientos sobre los que Roberto quería bailar. Yo acumulé la sabiduría, los recursos y la paciencia. Descubrí que el poder no se pierde con la menopausia ni con la jubilación. El poder solo cambia de forma. Se vuelve más silencioso, más estratégico. Dejé de ser la enfermera que corre por los pasillos para salvar vidas, para convertirme en la cirujana que extirpa lo que daña su propio hogar. Lucía se levanta para entrar a la casa. Voy a preparar la comida, mamá. Hoy sí hay asado. Y lo pagué yo. Que sea término medio, hija. Como nos gusta a nosotras. Me quedo sola un momento más. Miro mis manos. La artritis sigue ahí, deformando mis nudillos. Mi cadera sigue doliendo cuando cambia el clima. Soy vieja, sí. Soy frágil en el cuerpo. Pero por dentro, soy de acero inoxidable. Me levanto con ayuda de la andadera y camino hacia la cocina. Entro y veo el suelo impecable, brillante.
Me acerco al fregadero y tomo un vaso de cristal, uno de los buenos. Abro el grifo y dejo que el agua corra, fresca y transparente. Lleno el vaso hasta el borde. Lo levanto a la altura de mis ojos, brindando con mi propio reflejo en la ventana. Por clemencia, susurro, y por todas las que limpian en silencio hasta que deciden ensuciarse las manos para pelear. Bebo el agua despacio, sintiendo cómo me hidrata el alma. Está deliciosa. Sabe a libertad. Sabe a que nadie nunca más me va a decir cuándo, cómo o de dónde debo beber en mi propia cocina. Dejo el vaso sobre la encimera, con un golpe suave pero firme. Cloc. El sonido de la dignidad restaurada. La vida sigue, y por primera vez en mucho tiempo, tengo curiosidad por ver qué trae el mañana, porque ahora sé que, venga lo que venga, la jefa está lista para recibirlo. Y esta vez, la jefa no negocia con terroristas emocionales. Me ajusto el chal, sonrío y voy a ayudar a mi hija. Tenemos una vida que disfrutar.